Materia entendiendo el proceso de enseñanza y aprendizaje de Jesucristo. Entendiendo el proceso de enseñanza y aprendizaje de Jesucristo. En realidad, que utilizó Jesucristo. Estamos aprendiendo a enseñar como Jesucristo enseñaba. Muy importante para nosotros este marco de referencia. Yo les hablaba recién que habíamos empezado con las visiones, ¿no? Con las 5 revelaciones del ejercicio, para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Hemos empezado con el reino de Dios, el sacerdocio de todos los creyentes, la forma y funcionamiento de la iglesia, el recorrido del tabernáculo y las fiestas de Yahweh. Esas son las 5 revelaciones. Siempre la ponemos para que ustedes la repasen. Tenemos los 9 capítulos que integran este libro. Y llegamos a la clase de hoy, que vamos a comenzar analizando el capítulo número 3. La predicación y la enseñanza como proceso de comunicación. Ese es el tema del capítulo 3. La predicación y la enseñanza como proceso de comunicación. Vamos a empezar con las generalidades. Dijimos que la gran comisión que nos encargó nuestro Señor Jesucristo incluye también 2 tareas. La Gran Comisión incluye dos tareas que son tareas comunicacionales. La predicación es una de las tareas y la enseñanza es la segunda tarea. Primero predicamos el Evangelio para que la gente reciba a Yahshua en su corazón, y luego comenzamos con la enseñanza de las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. No se olviden ustedes que nosotros al Pentateuco le llamamos Pentateuco y llamamos Torah a toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis son las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Nosotros hemos estudiado que el eje de esas instrucciones es el Pentateuco, es la revelación de esos 5 libros, de la ley de Dios, del pacto que Dios dio a través de Moisés. Pero la predicación y la enseñanza son acciones de comunicación, de verdades que producen vida para toda la eternidad. Por lo que podemos afirmar que son un tipo de comunicación extraordinaria en donde se confluyen lo humano y lo divino. En todo proceso de comunicación, y es lo que vamos a estudiar en este capítulo, tenemos un emisor, un mensaje que emite el emisor, tenemos un canal y tenemos un receptor. Y concluye el proceso con una respuesta. Entonces repasemos. Lo que vamos a estudiar entonces en este capítulo son los 5 elementos del proceso comunicacional. Todo proceso comunicacional empieza con un emisor que emite un mensaje a través de un canal que es recepcionado por un receptor, quien lo procesa, lo decodifica y da una respuesta. Toda comunicación, entonces, repetimos como para pasarlo en limpio, es un proceso, mediante el cual un emisor envía un mensaje por medio de algún tipo de canal a un receptor que a su vez lo recepta, lo decodifica y vuelve a enviar al emisor algún tipo de respuesta en relación con el mensaje recibido. Vamos entonces a ver cada uno de esos elementos de la comunicación. El emisor. El emisor es el mensajero. El emisor es el mensajero. Es el portador de la predicación del Evangelio o de la enseñanza. Es quien porta cualquiera de los 2 elementos que acabamos de mencionar, tanto la predicación del Evangelio y o la enseñanza de la palabra de Dios, pero lo porta con su personalidad. Y ya estamos empezando a detallar
a detallar, a definir elementos importantes a tener en cuenta en el proceso comunicacional. La personalidad del emisor, la preparación del emisor. Vamos a cambiarle emisor por predicador o maestro. Predicador o maestro. La personalidad del predicador o maestro. La preparación del predicador o maestro. Los talentos y dones del predicador o maestro. La experiencia, la revelación e iluminación que brinda el Espíritu Santo como inspirador de la Biblia, de la palabra de Dios, que es tomada, es receptada por el predicador o maestro, lo que es el emisor, con sus características, pero hay una intervención fundamental del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo además hace otro trabajo adicional. En el receptor, o en los receptores, es quien prepara las mentes y prepara los corazones en los receptores. Quiere decir que el Espíritu Santo está actuando en ambos extremos del proceso comunicacional. Está actuando en el emisor, revelándole, iluminándole, revelándole la palabra de Dios para que la pueda emitir el mensaje a través de un canal, y está actuando en él o los receptores, preparando la mente y el corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios, ya sea a través de la predicación o de la enseñanza. Espero que haya podido ser lo suficientemente claro con este aspecto, que es fundamental, porque muchas veces le restamos importancia, le restamos importancia al rol que cumple el Espíritu Santo de Dios en este proceso. Por eso yo decía que es un proceso donde se junta lo humano y lo divino, porque el ser humano tiene características que ya dijimos que era personalidad, educación, preparación, talentos, experiencia, lo que sea, pero no está transmitiendo cualquier mensaje, está transmitiendo el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, debido al origen y la santidad del mensaje, el emisor debe estudiar, debe orar, debe santificarse, es decir, apartarse de toda conducta indebida que lo pueda hacer cuestionable. Debe fundamentalmente vivir lo que predica y lo que enseña. Debe tener además un claro orden de prioridades y otra serie de elementos más. Pero lo que nunca debe olvidar es que el emisor, no es lo más importante, sino que lo más importante es la palabra de Dios que ha de fluir a través de él. El gran error que cometen muchos emisores de predicación o enseñanza bíblica, no estoy hablando del mundo, porque esto es aplicable, estos son principios aplicables a los procesos comunicacionales del mundo, en las actividades seculares, en las actividades de comercialización de productos, de venta de servicios, en las actividades políticas. Entonces, no estoy hablando de las actividades seculares, estoy hablando de las actividades del Evangelio. Tal vez en la política lo más importante sea el emisor, porque en definitiva es el candidato. Pero acá, en lo que nosotros estamos estudiando en nuestro ministerio, no hay candidato. Nosotros no somos los candidatos, el candidato es el Señor. Estamos predicando a Jesucristo. Es muy importante que nosotros entendamos que el predicar la palabra de Dios implica predicar a Jesucristo, que es la palabra hecha carne.
Es muy importante que no nos olvidemos de estos detalles, porque si no empieza a ponerse en el lugar del Señor el emisor, tratando de lucirse, tratando de parecer genial, tratando de deslumbrar con su dialéctica, con su personalidad, con su manera de predicar y de enseñar, cuando en realidad lo que está transmitiendo el emisor es a una persona. Está transmitiendo a Jesucristo, que es la palabra hecha carne. Muy importante que entendamos este concepto. El predicador, a diferencia del maestro, es una persona que para comenzar a realizar su tarea, le es suficiente haber tenido una experiencia real con Jesucristo. Tener profundo amor por la gente y ser guiado por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Una cosa es el predicador y otra cosa es el maestro. Predicador del Evangelio puede ser alguien que se convirtió ayer. Se convirtió ayer y da testimonio, como dice nuestro Santo Maestro, es testigo. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué es lo que se necesita entonces para ser testigo? Para predicar el Evangelio. Se necesita haber tenido esa experiencia, ese encuentro con Jesucristo, haberlo recibido en el corazón, haber retornado al Padre a través del Hijo. Tener un profundo amor por la gente y ser guiado por el Espíritu Santo. Yo no sé cuánto habrán estudiado los que se convirtieron a partir del día de Pentecostés del año 30 de la era común, cuando el apóstol Pedro, puesto en pie, predicó el Evangelio, recibieron al Señor 3.000, después 5.000 y así sucesivamente. ¿Cuánto de esa multitud de Jerusalén deben haber tenido tiempo para una capacitación como maestros? No obstante que no se hayan capacitado como maestros por falta de tiempo, dice Hechos capítulo 8, versículo 4, que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Se dan cuenta que para anunciar el Evangelio lo que se necesita es ser testigo de algo que pasó primero en el corazón propio para transmitirlo a otro. Es lo que llamamos una experiencia real con Jesucristo. Y se necesita, obviamente, compasión por la gente, amor por la gente, y se necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Luego, estas personas irían aprendiendo más y más mediante el estudio de las Sagradas Escrituras y cada vez realizarían un trabajo de mayor excelencia, más eficaces, más eficientes, ya sea de predicador, un predicador más experto, más idóneo, o se transformarían en maestros de la palabra de Dios al haber estudiado las Sagradas Escrituras. Es muy importante entonces que entendamos el papel del, dijimos el emisor. Ahora vamos a estudiar al receptor, el receptor del mensaje de la palabra de Dios. Puede ser un estudiante de Biblia. Un estudiante de Biblia está recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Pueden ser los miembros de una congregación que desean recibir enseñanza bíblica. Puede ser algún pecador que necesita escuchar las buenas nuevas del reino de Dios. Puede ser algún religioso que no está satisfecho con lo que ha recibido de la religión tradicional y quiere retornar a las Sagradas Escrituras completas desde Génesis hasta Apocalipsis. Puede ser algún oyente casual, puede ser algún oyente accidental. En definitiva, lo que estamos hablando es de alguien que recepciona el mensaje
de la palabra de Dios. En cada caso, no importa de todos los que hemos mencionado, y tal vez alguno que me haya olvidado, cuáles hayan sido las características del receptor, en cada caso la palabra que se transmite debe ser fiel a las Escrituras. ¿Escucharon lo que dije? En cada caso, la palabra que se transmite debe ser fiel a las Sagradas Escrituras. Pero hay algo más. Yo tengo que ser fiel al mensaje, ¿sí? Fiel al mensaje. Pero tengo que ser consecuente con el receptor. Yo les mencioné una serie de personas que pueden ser receptores de la palabra de Dios. Entonces, no solamente voy a ser fiel al mensaje que voy a transmitir, que es la palabra de Dios, sino que tengo que ser consecuente con el receptor. Tiene que ser la palabra que yo transmita, tiene que ser apropiada para la necesidad del receptor. Es muy importante este aspecto porque estamos aprendiendo pedagogía. Pedagogía. Entonces, no puedo transmitir un mensaje estudiado de memoria y lo transmito de la misma manera en un ámbito profesional universitario, en un ámbito de gente trabajadora del campo o de gente trabajadora de una industria o damas de un centro de damas, una reunión de hombres. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser apropiado, tengo que tener claro discernimiento de la necesidad del receptor. No quiere decir que voy a variar la palabra de Dios para cada caso. No estoy hablando de variar la palabra de Dios. Estoy hablando de variar mi forma como emisor, amoldándola y ajustándola al receptor. Ya vamos a ver el modelo de Yeshua de Nazaret para que entendamos esto como él adaptaba el mensaje, no la palabra. La palabra era el reino de los cielos se ha acercado, pero explicado de acuerdo a el entendimiento de los receptores, pero también adecuado a la necesidad de los receptores. Independientemente entonces de las condiciones intelectuales del receptor, el Espíritu Santo hace su trabajo, que dijimos que era la obra del Espíritu Santo en el receptor, preparando la mente, preparando el corazón para que escuchen con atención. Lo vemos en Hechos capítulo 16, que dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo decía, era el emisor. Decía la palabra de Dios. Decía a Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesucristo, a través del Ruach, del Espíritu Santo, abrió el corazón, preparó el corazón de Lidia. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y estaba el corazón preparado como para que penetre esa semilla, se siembre en el corazón en buena tierra. Muy bien. Entonces, dijimos que vamos a tener en cuenta, pero muy en cuenta, las condiciones del receptor. Dijimos diferentes ámbitos, inclusive diferentes edades. Yo recibí la predicación del Evangelio cuando era chico, 4 o 5 años, entendía perfectamente y recibía a Jesucristo en mi corazón. No porque tuviera 4 o 5 años no lo recibía. Cada vez que el predicador, cada domingo el predicador predicaba y yo estaba con mi papá y mi mamá sentado ahí en el banco y escuchando al predicador, y cuando el predicador hacía el llamado para que haya una respuesta de parte de los receptores, dijimos que necesitábamos una respuesta, mi respuesta era decir: sí, Señor, te recibo en mi corazón. Y cuando el predicador decía: vamos a hacer una oración, yo agachaba la cabeza y era un niño de 4 o 5 años y hacía la oración junto con el predicador. Entonces,
no es, pero después, un poquito más grandecito, ya podía ir a la escuela dominical. Y en la escuela dominical, en la escuela bíblica, nos enseñaban con láminas, con un franelógrafo donde se pegaban las figuras, y así sucesivamente, pero después había maestros de escuela dominical de acuerdo a las edades, ya después se pasaba a otra aula donde uno iba creciendo, y después ya todos queríamos ir a la aula de los chicos de 13 años, 14 años, 15 años, porque ahí tenían un profesor que era el pastor Osvaldo Andrés, que era extraordinario, Entonces todos soñábamos con llegar ahí. Pero después que pasábamos esa edad, ya éramos jóvenes y ya estábamos en otro nivel de enseñanza. Entonces hay que prestar la debida atención a las edades de los oyentes, a la condición social inclusive, a la cultura, que la cultura no es educación formal, a la cultura, o sea, el ámbito de acción, a la cultura, a las costumbres del grupo social, de la etnia, ¿no? Eso que se traduce, etna en griego, que es hacer discípulo a todos los grupos sociales. ¿Cuál es la cultura de ese grupo social específicamente? Y también vamos a incluir cuál es el nivel de educación formal. Vamos a incluir todas estas cosas porque necesitamos hablar en el lenguaje que la gente entienda. Y vamos a tener que aplicar una didáctica en el razonamiento que la gente entienda, para que la semilla pueda ser sembrada. Entonces, también es muy importante saber si son cristianos, si han sido cristianos y se han apartado, si llevan mucho tiempo en la fe cristiana o poco tiempo en la fe cristiana, cuál es la religión de sus familiares más cercanos y de origen, porque normalmente dice, bueno, mis padres eran evangélicos y yo soy evangélico, por tradición nomás, o eran católicos y yo soy católico. Entonces, se han realizado estudios bíblicos previos, es importante saberlo. Se debe tener muy especial cuidado al dirigirse a un público o a un alumnado adulto. Se debe tener en cuenta ciertas características de la receptividad de los adultos. Presten atención a esto. Hay que tener en cuenta ciertas características de la receptividad de los adultos. El adulto será un muy buen receptor del mensaje o de la enseñanza que le estemos dando si está motivado. Ahí entra el aspecto de la motivación. Miren qué interesante para el emisor, para el maestro, para el predicador, generar la motivación. Generar la motivación. Porque si se siente motivado, entonces va a ser un buen receptor. Los adultos que se sienten forzados, presionados o extorsionados van a ser pésimos receptores. El adulto predispondrá su mente para recibir y comprender lo que se le transmite si se siente capaz de recepcionar lo que se le está explicando. Y si se siente valorado por el profesor, por el emisor, por el maestro, por el predicador. Si se siente útil y si no se siente utilizado, si no se siente usado. O si nota que se lo está juzgando, que se está emitiendo juicio sobre él, está perdiendo la motivación. Cuando se lo considera y él se siente importante porque lo están considerando, entonces ahí hay una motivación adicional. Toda descalificación al receptor, toda actitud de desprecio por parte del emisor, del expositor, va a producir resistencias en el receptor. Su participación en este contexto de predicación o enseñanza debe ser voluntaria.
y tiene que tener expectativas de utilidad. Tiene que servir para algo. El adulto no pierde el tiempo en algo que no sirve para nada. No estudia algo que no sirve. El adulto estudia y tiene un concepto de utilidad, si sirve. Si sirve lo estudio, si no sirve no lo estudio. Si sirve para qué. Si sirve para mejorar mi calidad de vida, si sirve para mejorar mis pensamientos, si sirve para mejorar mis sentimientos, si sirve para solucionar determinados problemas que puedo llegar a tener, si sirve. Entonces, ahí tenemos ya definido el tema del emisor y del receptor. Ahora nos vamos a enfocar por unos minutos en el mensaje. Ya lo dijimos a esto, ¿no? Que nuestro mensaje como maestros del reino de Dios va a ser la palabra de Dios, va a ser las Sagradas Escrituras, van a ser las instrucciones enseñadas en la Biblia como palabra inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Es un mensaje que nosotros debemos tener, un mensaje que no sea el típico mensaje de autoayuda. Mensaje de autoayuda. Yo he visto, recuerdo cuando pastoreaba en Estados Unidos, me gustaba ver a un predicador en la televisión a la noche, porque me ayudaba mucho, porque pronunciaba un inglés muy bueno. Tenía una muy buena pronunciación y le entendía. Le entendía bien y me ayudaba a acostumbrar el idioma el oído al idioma. Entonces lo escuchaba. Pero ¿saben qué? Todas las predicaciones eran mensajes de autoayuda. Mensajes de autoayuda. Mensajes donde te estimulaba a hacer determinadas cosas para autoayudarte. Mensaje de autoayuda. No tiene que ser un mensaje que desarrolle este tipo de métodos o que desarrolle terapias psicológicas o análisis psicológicos o filosóficos racionales. Tampoco, y también los he visto principalmente en Córdoba, donde cordobeses graciosos y chistosos por naturaleza. Entonces, he visto mensajes completos que son entretenimientos mediante un monólogo elocuente y divertido, con chistes y se hace muy ameno y no es más que un monólogo divertido. Pero tampoco debe ser un método de manipulación para lograr los propósitos del emisor del mensaje. Yo quiero lograr esto, entonces manipulo. Tampoco es el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro mensaje es Jesucristo. Nuestro mensaje es Jesucristo. Porque Dios ha revelado a su Hijo como las dos cosas vitales que necesita todo ser humano para que su vida adquiera sentido. Dios ha revelado a su Hijo como dos cosas vitales para que la vida del ser humano tenga sentido. En primer lugar, el camino del retorno al Padre. Camino de retorno al Padre, o sea, Teshuvá. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la Teshuvá. Jesús es el camino de retorno al Padre. Y en segundo lugar, Jesús son las instrucciones del Padre para que su vida dé en el blanco, o sea, para que la vida del receptor dé en el blanco, es decir, para que tenga éxito, para que tenga bendición, para que tenga paz, para que tenga felicidad. Y Jesucristo es la Torá de Yahweh hecha carne. Y aquel verbo, dice el evangelista Juan en el capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, aquella Torá, aquella instrucción de Dios, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. O sea, ¿qué tabernaculizar? Ocupó temporalmente una morada temporal, un cuerpo humano.
y vimos su gloria, dice, lleno de gracia y de verdad. También lo escuchamos a él en el capítulo 12 de Juan, expresándolo. Dice, yo no hablo, ni he hablado por mi propia cuenta. No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Habló la palabra del Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué hermosas palabras, ¿no? A mí me conmueven esas palabras de nuestro Santo Maestro. Sin embargo, la predicación es más que leer una porción de las Escrituras a los oyentes. Si no, sería fácil. Agarro una parábola de alguno de los evangelios, lo leo y ya está, es la predicación. No. Debe tener su explicación. Debe tener sus ilustraciones. ¿Por qué ilustraciones? Porque se deben crear imágenes visuales en el receptor. Y deben ser expuestas de modo que sean aplicables a la vida de los oyentes. Lo que no es aplicable no es útil. Por eso decimos que la predicación siempre incluye enseñanza. La enseñanza es enseñanza y puede incluir predicación. Y la predicación es predicación, pero siempre incluye un poco de enseñanza. Un poco o un poco más. Les dije que había dos elementos más. Uno era el canal del mensaje y otro era el ruido. Esas son las dos cosas que nos faltan para completar este capítulo. El canal del mensaje, el canal del mensaje puede ser cualquiera que sea adecuado para transmitir la palabra de Dios. Cualquiera que sea adecuado para transmitir la palabra de Dios. Tanto puede ser en forma oral, puede ser cantada, oralmente puede ser cantado, y puedo transmitir el mensaje de manera cantada. Muchos se han convertido con canciones, así que puede ser el mensaje transmitido en forma cantada o hablada. Pero también puede ser transmitido en forma escrita, siendo la Biblia la máxima expresión del mensaje transmitido de manera escrita. Aunque sabemos que hasta Moisés, el mensaje, la palabra de Dios, fue transmitida en forma oral. Y Moisés lo escribió. Sin embargo, el canal que lleva el mensaje se puede ver afectado por lo que nosotros dijimos que podía haber ruidos, que son los obstáculos. Le llamamos ruidos en el proceso comunicacional a los eventuales obstáculos, a las eventuales distorsiones o impedimentos o resistencias o desencuentros que impiden o reducen la importancia de la comunicación. Entonces, esos ruidos o obstáculos pueden surgir, por ejemplo, del idioma utilizado. El idioma utilizado, ya ni siquiera estoy hablando de que uno hable en inglés y el otro en alemán. Si viene uno hablando en alemán, no vamos a entender nada ahí. Es un mensaje con ruido, eso es elemental. Pero, por ejemplo, puede ser alguien que hable un idioma más culto que la audiencia. Me acuerdo cuando enseñaba en la Facultad de Teología de Montebello, en Los Ángeles, en California, el director de la facultad le gustaba mucho la materia que yo daba, era administración de la iglesia, y venía y se sentaba en el último lugar, allá en la última silla, en los últimos lugares, para escuchar las clases. Venía y se sentaba ahí. Y cuando terminaba siempre decía lo mismo. Me decía, la mitad de las palabras que vos empleás yo no las entiendo. No las entiendo. Era un hombre que había nacido en Argentina. Se había ido a vivir con su madre
a Los Ángeles cuando él tenía 9 años de edad. Y en ese entonces, cuando yo enseñaba en su facultad, él tenía unos 60 años de edad. Y él me decía, la mitad de las palabras son muy cultas para el idioma español que nosotros usamos con los alumnos aquí en Los Ángeles. Y entonces, pobre hombre, iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir, entendía la mitad de las cosas, ¿me entienden? Entonces, hablar con un idioma académicamente más culto puede ser un ruido, más o menos comprensible por el receptor, un ruido. Muchas veces la utilización de lo que llamamos la jerga religiosa puede ser un ruido. ¿Por qué? Porque le viene un mensaje lleno de amenes, aleluya, diga amén, no sé, no se me ocurre porque yo no acostumbro a usar esos lenguajes, pero sí los escucho en las iglesias. Entonces alguien que va por primera vez, y muchas veces he sentido eso, o he escuchado este tipo de comentarios de la gente nueva que va por primera vez, dice, me distrajo de tal manera el aleluya, el amén, y los amenes, y qué sé yo, y los gloria a Dios, y dígale a su hermano, y qué sé yo, cuántas cosas, que dice, me desconcentraba del mensaje. Es un ruido, un ruido. Pero hay otro tipo de ruidos. El predicador mismo se puede constituir en un ruido. Él mismo, el emisor, el predicador, el maestro, se puede constituir en un ruido. Por algún rasgo de su personalidad se puede constituir en un ruido. Por las palabras que utiliza, ya les dije recién, el estilo de su oratoria, los gestos que hace. Pero hay cosas peores. Se puede constituir en ruido por su reputación, por tener una mala reputación, por la falta de organización del mensaje, no tiene organizado el mensaje. Entonces eso mismo es un ruido porque descoloca a la persona mentalmente. O que el mensaje sea inadecuado para las necesidades del receptor, por ejemplo. Si es inadecuado, es un ruido. Pero estoy hablando del predicador, ¿no? Del emisor, pero el receptor también puede generar ruido. Por ejemplo, un ruido pueden ser sus prejuicios. Sus prejuicios es un ruido. Sus malas experiencias anteriores. Sus ídolos personales. Pactos diabólicos son ruidos. Distracción, el tipo se distrae. Desinterés, no está motivado, no tiene interés. Tiene adicciones, ya sea los 3 tipos de adicciones al alcohol, a las drogas o adicciones tecnológicas. Está sentado ahí y vos lo ves que saca el celular y está con el celular viendo quién sabe qué cosa. Es una adicción, eso es una adicción tecnológica. O que esté cansado, que el receptor esté cansado. El cansancio es un ruido también. Entonces, una técnica que es muy eficaz para eliminar el posible ruido del mensaje es lo que se denomina el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Ustedes se van a dar cuenta cuando se los explique porque yo lo uso muchísimo. El parafraseo consiste en repetir la idea varias veces de manera diferente. Utilizando las frases armadas de otra manera o con otras palabras, empleando sinónimos, otras figuras. Yo lo uso mucho. A veces hay frases importantes que las repito 4 o 5 veces, pero me tomo la atención de repetirla cada vez de una manera diferente. Lo repito 4 o 5 veces, pero la trato de repetir de manera diferente cada vez. Eso es parafraseo. Para que si no se entendió de una manera que la dije, se entienda de otra manera, y si no de otra manera, y si no de otra manera, y al rato los que me conocen saben, la vuelvo a repetir otra vez. Entonces, cuando uno dice una frase en un lenguaje muy académico, entonces hay que repetirla esta vez usando un lenguaje más coloquial, más cotidiano. También es importante explicar el significado de las palabras que se utilizan de una manera infrecuente.
o palabras difíciles. Tengan en cuenta estas cosas. Vamos a ver el objetivos de la comunicación en la predicación y en la enseñanza. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación tanto en la predicación como en la enseñanza? Objetivos. Porque toda comunicación tiene como objetivo producir algún efecto en el receptor. El objetivo siempre es producir algún efecto en el receptor. Y en nuestro caso, tanto el predicador como así también el maestro tienen un propósito. Y ese propósito debe estar alineado con el propósito de Dios para cada uno de los oyentes. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? Para cada uno de los oyentes. Y imagínate que tenés 30 oyentes escuchando la enseñanza. Y vos tenés que estar preocupado por el propósito de Dios con cada uno de los 30 oyentes. ¿Me entendieron eso, no? Si no, algo te está fallando como maestro. Vas a tener que seguir capacitándote. Porque tenés que tener en claro el objetivo de cada uno de los 30 oyentes o hacer un ejercicio para despertar el interés de los 30 oyentes, alinearlos en un solo objetivo y después tu mensaje va a dar respuesta a ese objetivo, ya sea recibir a Jesucristo o el objetivo que el Espíritu Santo te haya trazado para la predicación o enseñanza. Nosotros hemos establecido objetivos en la facultad bíblica y en el ministerio bíblico. Hemos establecido nuestra visión. Y esta es la visión de todas las iglesias del ministerio bíblico. Yo me acuerdo hace un tiempo, unos años, uno de los pastores de una de las iglesias que nosotros habíamos plantado, más les diré, yo personalmente la había plantado, y después, dejamos un pastor que se hiciera cargo de la congregación, y él decía, nosotros estamos elaborando nuestra visión, nuestra misión, nuestros ministerios, estamos elaborando con los ancianos. Y yo dije, ahí me di cuenta, este hombre no pertenece, él no tiene un espíritu de pertenencia. ¿Por qué? Porque el ministerio bíblico tiene una visión. ¿Para qué vamos a escribir otra visión si ya tiene la visión escrita? Es dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dar formación bíblica ¿para qué? Para multiplicar y edificar. Por esa razón, en cada materia de nuestro programa de estudios, podemos asegurar excelente nivel pedagógico, sólida fundamentación bíblica y claro enfoque en la multiplicación y en la edificación de la iglesia, porque esa es específicamente la visión. Les puse unos textos allí en la pantalla, después cuando rebobinen, fíjense los textos que fundamentan el multiplicar, y le puse unos textos que fundamentan el edificar, que son los dos elementos para multiplicar y edificar la iglesia. Tienen los textos que fundamentan eso, pero establecer el objetivo de manera muy clara de cada predicación, de cada sesión de enseñanza, es una de las tareas más importantes de la preparación del mensaje o de la preparación de la clase, pues si el predicador o el maestro no tienen claro el objetivo, no podrán evaluar si hubo o no hubo una correcta recepción. Es muy importante el objetivo, porque el objetivo te marca si hubo o no hubo una correcta recepción. Y el tercer elemento, dijimos que era la respuesta. Finalmente, en el proceso de la comunicación, hay un componente, déjenme que corrija acá algo. Bien. Entonces, en el proceso de la comunicación hay un componente importantísimo que nos indica si hubo una comunicación eficaz o no. Es lo que llamamos la respuesta
o algunos casos le llaman retroalimentación, o algunos que hablan en inglés le dicen feedback. Feed de comida y back para atrás. Retroalimentación. Entonces, la verdad es que nosotros lo llamamos en pedagogía o en enseñanza, le llamamos evaluación. ¿De dónde sale la evaluación? La evaluación es la retroalimentación. Queremos saber si se cumplieron los objetivos. Si se cumplieron los objetivos, el objetivo es aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué? De esto y esto. Perfecto. ¿Cómo evalúo si se cumplieron esos objetivos? Mediante la retroalimentación, que es la evaluación, ya sea un examen, ya sea un coloquio, ya sea una lección oral, lo que sea. Pero tiene que haber una retroalimentación sí o sí en un proceso de enseñanza-aprendizaje. La respuesta siempre va a indicar si al emisor, si el proceso comunicacional produjo el fin esperado, o si hay que arreglar el canal, o hay que eliminar ruido, o hay que corregir la forma de enviar el mensaje del emisor, o simplemente dar por concluido el proceso porque realmente se recepcionó como correspondía. Y le dije, la respuesta es lo que permite hacer la evaluación correspondiente. Muy bien. Vamos a pasar, si ustedes así me lo permiten, a el capítulo, déjenme buscar, el capítulo siguiente. El capítulo siguiente, a ver si lo puedo hacer automáticamente. Evidentemente no lo puedo hacer automáticamente. Muy bien. Déjenme un cachito, un segundito, que quiero pasar al capítulo siguiente, pero, he tocado algo que no tenía que tocar, que lo vamos a corregir de inmediato, ¿no? Espero que me crean que lo vamos a corregir de inmediato. A ver. Capítulo 4. Bases del discipulado. Capítulo 4. Lo hemos corregido por la gracia, la misericordia y la bondad de nuestro Señor. Capítulo 4. Bueno, comencemos. Bases del discipulado. Esto para ustedes va a ser realmente muy conocido. ¿Por qué va a ser conocido? Porque ustedes ya lo tienen estudiado a esto. Lo tienen estudiado en... ahí les dice dónde está sacado este capítulo. Entonces lo tienen realmente estudiado. ¿Por qué? Porque está sacado del Discipulado 1. Creo que es la primera lección o segunda lección del Discipulado 1. Dice, entonces, ¿para qué nos enseña esto si ya lo estudiamos en Discipulado 1 y somos ya grandes, estamos haciendo el posgrado? Bueno, porque siempre es bueno repasarlo, ¿o no? Siempre es bueno repasarlo. Así que vamos a ver bases del discipulado, donde definimos qué es un discípulo. Definimos qué es un discípulo, decimos que el discípulo es la persona que recibe las enseñanzas de un maestro, persona que recibe las enseñanzas de un maestro. ¿Qué más decimos? Que es un alumno, que es un educando. Algunos dicen es un aprendiz, perfecto. Maestro, ¿qué es un maestro? La persona que tiene por función enseñar. Entonces tenemos esa definición. El deseo de todo buen discípulo siempre llegar a ser como su maestro, y el deseo de todo buen maestro es que su discípulo pueda llegar a ser un maestro como él.
Por eso Yeshua decía, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Sigamos. Se establecen las siguientes condiciones para ser perfeccionados como discípulos. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, el discípulo debe tener una disciplina para aprender, para estudiar, en realidad para aprender. El estudiar es parte de la disciplina para aprender. El practicar es parte de la disciplina para aprender. Investigar es parte de la disciplina para aprender. Entonces, el discípulo siempre debe tener una disciplina para aprender. Dice, a ver, ¿cuál es la disciplina que tengo que tener? Tengo que tener una disciplina con los horarios, tengo que tener una disciplina con la frecuencia, con la cantidad de tiempo. Eso es disciplina para estudiar. Para estudiar. Tengo que tener disciplina para escuchar las clases, para verlas, para estar atento, para no distraerme, para no dormirme. Eso es la disciplina para estudiar. Pero también tengo que tener disciplina para practicar lo que he estudiado y para seguir investigando. Porque siempre, siempre lo que se estudia en cualquier institución educativa, en cualquier institución académica, ya sea en este Instituto Bíblico, en esta Facultad de Teología, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Yale, en cualquier lugar donde se estudie, siempre es el principio, es el comienzo. Después hay que seguir investigando. La segunda condición para ser perfeccionado es que debe pagar un precio. Debe pagar un precio para ser perfeccionado en el conocimiento. Por eso Jesús decía así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que no renuncia a todo lo que posee. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando una persona se aboca a realizar un estudio serio y sistemático, se propone siempre llegar a una meta. Es decir, lograr acabar la carrera, graduarse en la carrera que ha emprendido. Entonces, en su orden de prioridades debe poner todas las cosas en segundo plano, detrás de su objetivo de capacitación. Para ustedes es repaso esto. Entonces, Yeshua lo dice bien claro, grandes multitudes iban con Jesús y Él les dio las palabras de si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, escuchen esto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué interesante esto, porque ¿qué es aborrecer? Aborrecer es cuando alguien desprecia, alguien odia, o puede ser cuando las aves abandonan el nido, por ejemplo, y se está refiriendo a abandonar lo más importante que la persona tiene en su vida. Vieron que todas las cosas que mencionó nuestro Santo Maestro fueron las cosas más importantes que tiene con un ser humano en su vida. Padre, madre, los afectos naturales y después menciona su propia vida. Todo esto significa simplemente que mientras alguien se capacita con un objetivo, su prioridad debe ser la capacitación. Su prioridad debe ser su capacitación. La parábola del que va a edificar una torre o el rey que va a la guerra establece claramente el principio
de el que encara una determinada capacitación, o sea, que se convierte en discípulo, en alumno, por un determinado periodo de tiempo, el periodo que dura una carrera, se debe sentar primero para evaluar si está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, es decir, a poner todo en segundo plano durante el tiempo que dure esa capacitación, asegurándose de tener la meta clara y poder llegar a concretarla. Cualquiera que no sea capaz de hacer esto va a ser un frustrado en su carrera. Va a ser un frustrado en su carrera. Jesús, cuando se trata de la profesión mayor a que un hombre puede aspirar, ser discípulo de Cristo, para ser perfeccionado, descarta definitivamente a todo aquel que no sea capaz de renunciar a todo lo que posee. No sirve empezar con entusiasmo y luego no ser capaz de pagar el precio que se requiere para llegar a la meta. No sirve, no sirve. Un buen aprendizaje no se produce solamente mediante el estudio de la teoría, también se requiere la práctica. Mateo 21:6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. En cuarto lugar, un discípulo que crece, déjenme que se los voy a poner en la pantalla. A ver. Se los voy a poner en la pantalla, para que no se enojen después conmigo. En cuarto lugar, a ver que encuentre en cuarto lugar. Ahí está. En cuarto lugar, decíamos, un discípulo que crece es aquel que continúa sintiéndose discípulo durante toda su vida. Inclusive cuando es maestro de otros, sigue siendo discípulo aprendiendo. Se tiene que dedicar a aprender, seguir teniendo un padre espiritual que le siga enseñando, seguir dedicándose a investigar constantemente las escrituras y a aprender permanentemente. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Se dan cuenta? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo le subrayé las palabras más importantes, por eso se las quise poner en la pantalla, a ver, para que ustedes vean cuáles son las palabras más importantes subrayadas en ese texto. Y ya sabemos que la fuente de nuestro aprendizaje siempre es la palabra de Dios. La autoridad de un maestro no está en lo que dice, sino en que pone en práctica lo que enseña, obteniendo resultados concordantes con sus palabras. Jesús vivía lo que enseñaba a sus discípulos. ¿Por qué digo que vivía lo que enseñaba? Porque lo dice el historiador Lucas, el médico Lucas, en Hechos 1:1. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vivía lo que enseñaba. En segundo lugar, un buen maestro es aquel que enseña con sabiduría y respalda sus enseñanzas con sus prácticas. Dice Marcos 6:2, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Enseña con sabiduría, pero respalda con hechos. Estos milagros que por sus manos son hechos, respalda con hechos. Un buen maestro no es aquel que solamente da instrucciones para que otros hagan las cosas. Ese no es un buen maestro. Ese es un buen político, pero no un buen maestro. El buen maestro es el que da el ejemplo con su acción. Mateo 11:1. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Terminó de dar instrucciones y ¿qué hizo? Lo que él enseñó fue a hacerlo. Por lo tanto, si hubo un buen maestro y también buenos discípulos, cuando el maestro ya no está, los discípulos continúan la obra del maestro. Los primeros discípulos continuaron haciendo exactamente lo que habían aprendido de Jesús, su maestro. Hechos 5:42.
y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Además, los buenos discípulos enseñan a que se continúe formando discípulos que lleguen a ser también buenos maestros. Por eso Pablo dice a Timoteo, lo que has aprendido, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es la importancia que tiene el conocimiento? Ciencia y todo conocimiento para ser capaces de aprobar lo mejor. Ciencia. Se necesita ciencia y todo conocimiento para ser capaces de aprobar lo mejor. Una función pastoral, una función de consejero bíblico, una función de portavoz de Dios, tiene que ser capaz de aprobar lo mejor. Pablo quiere que el amor de los filipenses se traduzca en habilidad para discernir y escoger lo que sea moralmente mejor. En consecuencia, su vida será transparente y pura y no será ocasión de tropiezo para otros. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, que es lo que le dije recién, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aprobar lo mejor. Ahora, para que el conocimiento tenga valor, debe conducir a un cambio de vida y a una correcta manera de vivir. Voy otra vez. Para que el conocimiento tenga valor, debe conducir a un cambio de vida y a una correcta manera de vivir. La oración por los colosenses, que encontramos en Colosenses 1:9, Colosenses 1:9, déjenme ver, 1:9 al 14. Tiene dos dimensiones, la oración de Pablo por los colosenses. La primera dimensión es que debían ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría espiritual y el entendimiento. Acá se nos complica un poco. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Se nos está mezclando dos cosas. Porque una cosa es ciencia, es conocimiento es ciencia en las Escrituras, y otra cosa es sabiduría. Y le agrega entendimiento. Entonces, conocimiento de la voluntad de Dios es a través de estudiar las Sagradas Escrituras. Es conocimiento, es ciencia, es conocimiento, a través del estudio de las Sagradas Escrituras, de ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero el conocimiento de las Sagradas Escrituras no implica ni sabiduría ni entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que quería Pablo de los colosenses? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. Estudiar la palabra de Dios. Estudiar la Biblia. Te hace lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero se necesita la aplicación del conocimiento. Y la aplicación del conocimiento se hace mediante la sabiduría espiritual. Que el Espíritu Santo te dé sabiduría para saber cómo aplicar el conocimiento de la palabra de Dios. A través de entender la palabra de Dios. A través del entender. Sabiduría espiritual y entendimiento.
Y la segunda cosa que estamos mencionando es que debían llevar fruto en toda buena obra al crecer en el conocimiento de Dios. Que el crecimiento de las Escrituras, el conocimiento de Dios, los tenía que llevar necesariamente a llevar fruto en toda buena obra, al crecer en el conocimiento de Dios. De ahí llegamos a la conclusión de que el conocimiento no existe solamente para ser acumulado, sino que debe darnos dirección para vivir. No es acumulación en la memoria. Nos tiene que dar dirección práctica para vivir. Pablo quiso que los colosenses fueran sabios, pero también que usaran su conocimiento. El conocimiento de Dios no es un secreto que solo algunos pueden descubrir. Está disponible para todos. La Biblia está disponible para todos. Dios no quiere que solo sepamos más acerca de Él, sino que también pongamos nuestras creencias en práctica ayudando a otros. Colosenses 1:9. Se lo voy a poner un poco más grande, permítanme, para que lo puedan leer ahí abajo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, escuchen lo que yo les expliqué recién, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos dos textos son impresionantes. A su vez, la sabiduría e inteligencia espiritual no solo nos hacen llevar fruto en toda buena obra, sino que nos impulsa a continuar creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta que empezó con el conocimiento de su voluntad y termina diciendo el versículo 10, y creciendo en el conocimiento de Dios? Es una palabra impresionante, impresionante. La Biblia nos enseña que uno de los principales objetivos del conocimiento es aprender para crecer, aprender para crecer. Segunda Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Yo les he enseñado, queridos estudiantes, más de una vez, que dice, vosotros también, versículo 5 que leímos, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Tenemos fe. Tenemos fe. La fe que vino por el oír de la palabra de Dios. El hecho de tener fe, la fe que te salva, la fe que te hace pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo, la fe que te hace pasar del reino de Satanás al reino de Dios, que te convierte a Dios. La fe que te permite vivir, el justo por la fe ha de vivir. Pero no se termina la historia en la fe. No se termina la historia en la fe. La fe es emuná y la emuná tiene más componentes que tenemos que añadir nosotros. Que tenemos que añadir nosotros. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Depende de nosotros. Que añadamos a la fe un estilo de vida acorde a la palabra de Dios. Pero dice que a la virtud hay que añadir conocimiento. ¿Quién lo tiene que añadir? Oh Señor, dame conocimiento. No, Señor. Se puede pedir sabiduría, porque la Biblia te enseña, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y Dios se la va a dar abundantemente sin reproche.
Pero en ningún lado dice que pidas a Dios conocimiento, porque conocimiento lo tenemos que añadir nosotros. Y el conocimiento se añade estudiando. La manera de añadir conocimiento es estudiando. Entonces, ¿cómo le voy a pedir al Señor en oración? Señor, añadime lo que produce el estudio que yo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer. Entonces el conocimiento se produce estudiando la palabra de Dios. Por eso dice, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Pero dice al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Todavía el conocimiento te va a hacer más sobrio, te va a plantar mucho mejor como testimonio, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Pero el dominio propio, paciencia, porque como siervo de Dios vas a tener que tener bastante paciencia. Y a la paciencia, piedad, piedad, amor, compasión, amor por el que sufre, compasión. Pero la piedad, afecto fraternal. Porque una vez que han venido al Señor y se han convertido, se convirtieron en hermanos nuestros, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Pero acuérdense, el conocimiento es algo que cada uno de nosotros debe añadir. No se puede pedir a Dios, dame conocimiento. El Señor te va a contestar, agarrá los libros que no muerden. Agarrá los libros que no muerden. Estudia la Biblia y vas a añadir conocimiento. Cuarto, toda persona que es levantada en un ministerio dentro de la iglesia tiene como principal objetivo que otras personas conozcan a Dios. Toda persona que es convertida a Dios tiene como principal objetivo que otras personas conozcan a Dios. Cuanto más las personas que ejercen algún tipo de ministerio dentro de la iglesia. Y Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera. Dios acusó, Yahweh nuestro Dios, acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera. Fuerte. Se esperaba que fueran líderes espirituales, pero se volvieron líderes de las malas acciones. El pueblo, con estos líderes, podría haber dicho, no debe ser tan malo si los sacerdotes lo hacen. Si lo hacen los sacerdotes, tan malo no debe ser. El liderazgo espiritual es una responsabilidad muy grande, muy tremenda. Ya sea que usted enseñe en la escuela dominical, en la escuela bíblica, trabaje en la oficina de la iglesia o guíe un estudio bíblico, no tome a la ligera sus responsabilidades. Todo es parte del liderazgo espiritual de la iglesia. Sea un líder que guíe a las personas siempre hacia Dios. Por eso, cuando habla, yo le dije, los sacerdotes, los líderes religiosos no dejaban que el pueblo conociera a Dios, igual que ahora, igual que en la actualidad. Primero le voy a leer Oseas 4:6 para que vean que Dios lo dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido y entonces digamos, bueno, al pueblo le faltó conocimiento porque eran rebeldes. No. Después lo aclara. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea que el pueblo no tenía conocimiento porque los sacerdotes se lo impedían. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No se olvide que el sacerdocio es hereditario, de la descendencia de Aarón. El pueblo fue destruido y el sacerdote fue echado. Eso es lo que está diciendo ahí. El pueblo fue destruido y el sacerdote fue echado. Entonces, te dice, ¿por qué dice que esto pasa hoy? Porque esto pasa hoy. Porque esto pasa hoy.
Porque cuando la gente en las iglesias quiere estudiar en la facultad bíblica, y les aseguro que nos ha pasado con decenas de alumnos, y no le voy a decir los pastores porque ustedes los conocen, a los pastores que le impidieron estudiar a los miembros de sus iglesias. Por eso al principio nosotros teníamos un lugar abajo en la solicitud de inscripción que decía autorización del pastor o aprobación del pastor, y firmaba el alumno y el pastor. Lo tuvimos que sacar. Porque consultando con abogados, el impedir a la gente que estudie es un delito. O sea que lo que estábamos diciendo es que los pastores estaban cometiendo un delito, porque la capacitación, el estudiar, el capacitarse es un derecho constitucional. O sea, es de primer nivel, es un derecho constitucional. Entonces, toda persona que le prohíbe a una persona, enseñoreándose de esa persona, que estudie, está violando la ley, está cometiendo un delito, se está transformando en un delincuente. Entonces, antes de tratar de delincuente a algunos pastores, preferimos eliminar de la solicitud esa parte de la autorización del pastor y la firma, obviamente, porque todo el mundo tiene derecho a capacitarse, todo el mundo tiene el derecho constitucional de estudiar. Entonces, fíjense que no es tan extraño de que haya pastores que impiden a la gente capacitarse, estudiar. Entonces, ¿me entienden, no? Espero que me hayan entendido, creo que fui claro. La tradición religiosa nos impulsa a los ritos, la tradición religiosa nos impulsa a las formas en las reuniones de la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos enseña demasiado claramente que Dios no quiere ritos ni ceremonias, sino misericordia y conocimiento de Dios. Conocimiento. ¿Cuántas veces lo dice, no? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. La gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos pueden guardar a salvo de los falsos maestros. La gracia y el conocimiento te puede guardar a salvo de los falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles que son engañadores, que andan engañando y andan siendo engañados. Como dice 2 Timoteo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es triste eso, Engañan, pero ellos también los engañan. Segunda Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En el punto 7 vamos a mencionar que la mente, es decir, la mente, el pleno conocimiento y racionalidad son requeridos por Jesús como forma de amar a Dios. Me encantó porque el doctor Enrique Sone en Estados Unidos, que era el rector, uno de los rectores de la Azusa Pacific University, siempre me mencionaba este texto y me decía, la mente, Horacio, la mente, es decir, el pleno conocimiento y la racionalidad son requeridos por Dios como forma de amar a Dios. Por eso, dice, yo me dedico a la enseñanza en la Azusa Pacific y en la facultad que él mismo creó. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu conocimiento. El Espíritu Santo ha dotado a todos los creyentes de la capacidad de entender las cosas que provienen de Dios. Todos los creyentes tienen la capacidad de entender las cosas que provienen de Dios. Lo que nos queda ahora es llenar la mente del conocimiento de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. No vaya a ser cosa que tengas la mente de Cristo vacía, como una computadora vacía de contenido. Puede ser que tengamos una computadora muy potente, con una plaqueta gráfica impresionante, con un disco de estado sólido poderosísimo, con una memoria RAM velocísima, con un procesador velocísimo o potentísimo la memoria RAM, pero tener la mente de la computadora vacía. Y acá está diciendo eso. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero la mente de Cristo debe ser llenada con conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento. Jesús dijo, ¿vosotros me llamáis maestro? Vosotros me llamáis maestro. Y también me llamáis Señor. Me llamás Rabí y me llamás Adón. Rabí y Adón. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien. ¿Por qué decís bien? Porque lo soy. Qué hermoso. Me encanta enseñarles la palabra de Dios. El trabajo que tienen que mandar es, obviamente, como la semana pasada, en responder todas y cada una de las preguntas de repaso de la lección, incluidas al final de cada capítulo. ¿Cómo contestar las preguntas? Ahí tienen en su pantalla la manera de hacerlo. Poner el número y título del capítulo sobre el que se va a realizar la tarea. Y el trabajo práctico es transcribir la pregunta. Se debe especificar el número y transcribir el texto de cada pregunta. Y después poner la respuesta. Como es multiple choice, hay que elegir la A, B, C, D, la letra que sea. Entonces se debe especificar la letra y transcribir el texto que corresponde a la única respuesta correcta elegida para cada una de las preguntas. Obviamente que miren en la página 7, 8 y 9 de su libro, de su material de estudio, páginas 7, 8 y 9, y ahí está explicado todo esto. Solamente me queda agradecerles a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta clase. Gracias, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Hoy estoy solo, por eso al principio me costó un poco arrancar, porque la ayuda de la Hada es invaluable, es impresionante. Y bueno, me costó un poco arrancar al principio con todo el tema, pero porque estoy solo, así que hoy les agradezco yo. Y yo sé que la Hada también les agradece por compartir con nosotros esta clase, y los esperamos, por supuesto, la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores.
Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.